Cuando hablamos del verano, de inmediato aparecen ante nuestros ojos imágenes agradables, tardes cálidas, olor a hoguera, ruido de las hojas, una brisa ligera y, por supuesto, las tan esperadas vacaciones. Todo esto suena maravilloso hasta que en escena aparece el principal villano de la estación cálida. Pequeño, zumbador, despiadado. No, no es un personaje de una película de terror. Es el mosquito. A simple vista, no es más que un diminuto insecto. Pero basta con que aparezca para que todo el ánimo idílico se haga trizas junto con tu sueño, tu tranquilidad y, curiosamente, tu sangre. Los mosquitos son auténticos piratas veraniegos, que arruinan la comodidad en cualquier situación, ya sea un picnic romántico, una excursión a la naturaleza o incluso una simple velada en el balcón. Parece que les da igual donde estés y qué estés haciendo, te encontrarán. Pero ¿quiénes son en realidad? ¿Por qué sus picaduras producen tanta comezón y para qué necesitan, en definitiva, nuestra sangre? Y lo más importante, ¿de dónde salieron? Si, al parecer, ninguna evolución que se respete a sí misma se habría puesto a crear algo tan irritante. Es hora de entender cómo estos diminutos vampiros se convirtieron en los legítimos dueños del verano y por qué, a pesar de toda nuestra aversión, ocupan un lugar importante en el sistema natural. ¿Listos para mirar a los mosquitos desde un lado inesperado? Y lo más importante, ¿por qué tienen que picar necesariamente? ¿Por qué después de esas picaduras la piel pica como si sobre ti hubiera aterrizado un destacamento de ortigas? Solemos pensar que la naturaleza, aunque extraña, es sabia. Al fin y al cabo, engendró a los ornitorrincos, mamíferos que ponen huevos con pico de pato, y a las medusas, que, según algunos datos, ni siquiera tienen fecha de caducidad, son capaces de vivir eternamente. La naturaleza está llena de maravillas y rarezas, ¿pero acaso se puede llamar maravilla a los mosquitos? Y aún así, por mucho que no lo deseemos, los mosquitos también forman parte de este gran y misterioso mundo. Más aún, son unos de sus habitantes más antiguos. Los científicos creen que estos alados chupasangre vuelan por el planeta desde hace entre 50 y 100 millones de años. Eso significa que fueron testigos del auge y la caída de los dinosaurios. Imagínalo, un enorme tiranosaurio, majestuoso señor del Mesozoico, intentando inútilmente espantar a un mosquito molesto. Quizás incluso con la cola. Suena casi cómico. Hoy en día los mosquitos son auténticos maestros de la supervivencia. Se han extendido prácticamente por todo el globo, salvo, quizá, en la Antártida, donde, por suerte, hace demasiado frío para ellos. Estas criaturas habitan con igual éxito tanto las selvas tropicales de África Central como las duras extensiones de Siberia. Un hecho, la probabilidad de que el primer ser humano en el planeta experimentara la picadura de un mosquito es casi del 100%. Sí, los mosquitos son nuestra maldición veraniega colectiva. Pero también son un recordatorio vivo de lo extraña e impredecible que puede ser la evolución. Antes de profundizar en el tema, conviene aclarar un punto importante: no todos los mosquitos ansían sangre. Más aún, la diferencia no está en las especies, sino en el sexo. Solo las hembras se alimentan de sangre, mientras que los machos se contentan con una fuente de energía mucho más pacífica e inofensiva, el néctar de las plantas. Dicho de otro modo, si hiciéramos un paralelo con los humanos, sería así: todos los hombres de la Tierra serían, por defecto, estrictos vegetarianos, y las mujeres incluirían a veces en su menú platos de carne. Esa diferencia en la alimentación dentro de una misma especie es un fenómeno extremadamente raro en el mundo animal. Por suerte, distinguir a la hembra del macho no es tan difícil. Los machos son notablemente más pequeños y poseen un característico peinado. Sus antenas están cubiertas de pelillos. Así que, si un mosquito con esos bigotes inusuales se posa en tu mano, no te apresures a convertirlo en una mancha en la pared. Este caballero no te hará daño y seguro que no te picará. Las hembras, en cambio, están hechas de otra manera. Sus antenas son lisas y no están destinadas a cazar néctar. Están adaptadas para otra tarea: buscar una fuente de sangre. Es curioso que las alas de las hembras baten entre 300 y 500 veces por segundo. Precisamente gracias a eso aparece ese zumbido tan familiar para todos, capaz de llevar a la desesperación incluso a la persona más paciente.
Las antenas peludas de los machos, en cambio, están diseñadas para captar esa vibración de alta frecuencia y encontrar a su potencial pareja. El ciclo de vida del mosquito es bastante corto, aunque para la hembra puede extenderse 1 o 2 meses, mientras que los machos rara vez sobreviven más de 2 semanas. Y aunque parezca poco, cada día de su existencia está lleno de preocupaciones. Especialmente en el caso de las hembras, sobre sus hombros recae la responsable misión de continuar la especie. Para engendrar descendencia necesitan encontrar una fuente de sangre, pues sin ella los huevos simplemente no podrán desarrollarse. Cuando los huevos están listos, comienza una nueva etapa, la búsqueda de un depósito de agua adecuado. El mejor lugar para la puesta, agua estancada, un charco, una zanja, un pantano o incluso un cubo olvidado con agua de lluvia. Pero el tiempo para el mosquito es muy limitado, por eso las hembras suelen cazar en un radio de apenas 2 o 3 kilómetros del lugar previsto de reproducción. Precisamente por esta razón construir una casa cerca de estanques viejos o zonas pantanosas no es la mejor idea, los enjambres de mosquitos allí se sentirán como en casa. Se podría pensar, ¿y qué hay de las lámparas o los repelentes en la entrada? Pero, por desgracia, eso no salvará. Existe un mito de que los mosquitos son atraídos por la luz. En realidad les da absolutamente igual la intensidad de la lámpara en la puerta. Les interesa mucho más otra cosa, los olores y las señales químicas que tú emites. Además, no todas las especies de estos insectos están orientadas precisamente hacia los humanos. En realidad solo una parte relativamente pequeña prefiere la sangre humana. La mayoría de los mosquitos cazan animales, mamíferos, aves, reptiles, anfibios. El hombre simplemente tuvo la suerte de encontrarse entre sus víctimas ocasionales. Y no es de extrañar, los animales, a diferencia de nosotros, no agitan las manos ni se arman con un periódico, por eso obtener alimento de ellos es más fácil. Pero si no es la luz, ¿qué es lo que los conduce hacia nosotros? Todo es bastante simple, los mosquitos tienen varios sensores para detectar a la presa. En primer lugar reaccionan al dióxido de carbono, ese mismo CO que exhalas a cada segundo. Incluso una concentración insignificante en el aire puede ser captada por el insecto a más de 25 metros de distancia. ¿Intentarás contener la respiración? Lamentablemente, no servirá. A corta distancia los mosquitos empiezan a orientarse por el calor y el movimiento. La naturaleza los ha dotado de excelentes instrumentos para esta tarea. En primer lugar, los mosquitos tienen ojos compuestos complejos, formados por cientos de diminutas lentes microscópicas que permiten abarcar un amplio campo de visión. En segundo lugar, su cuerpo está cubierto de diminutos pelillos sensibles. Ellos captan las más mínimas vibraciones del aire, por ejemplo, cuando caminas por el jardín o cortas el césped. Para el mosquito eso equivale a una señal, aquí hay algo grande y cálido, es hora de comprobar. Y cuando la cazadora encuentra a la presa, comienza la parte más enigmática de su existencia, el proceso de alimentación. Lo que nosotros sentimos como una rápida punzada, en realidad es una acción compleja y refinada, en la que participan herramientas bucales especiales, saliva y mecanismos ingeniosos creados por la naturaleza para que la víctima ni siquiera entienda de inmediato que su sangre ya está siendo utilizada en beneficio de la futura generación. Cuando el mosquito encuentra una presa adecuada, actúa con extrema cautela. Lo delata el característico zumbido, que es imposible no notar, pero el insecto mismo es incapaz de hacer algo al respecto, el sonido lo crean sus propias alas, que trabajan a una velocidad increíble. La tarea de la hembra se complica porque para un almuerzo completo necesita alrededor de 3 minutos. Y todo ese tiempo ella se mantiene en el filo de la vida y la muerte, basta con que la persona note la picadura, y el insecto corre el riesgo de convertirse en una mancha húmeda. Así que aquellos que afirman que agitar las manos y espantar mosquitos es inútil, ahora pueden pensarlo, cada intento tuyo de golpear realmente tiene importancia. Este pensamiento también se confirma con datos científicos. En 2018 el Dr. Jeff Redfield y sus colegas demostraron que los mosquitos poseen la capacidad de recordar el olor de aquellos seres que resistieron activamente sus picaduras. Más aún, evitan tales víctimas durante un día. En otras palabras, si apartaste o intentaste aplastar a un chupasangre molesto, la próxima vez él,
con toda probabilidad, elegirá a un vecino más tranquilo. Para el insecto esto es una decisión lógica y, se puede decir, sabia. ¿Para qué arriesgarse si se puede almorzar tranquilamente en otro lugar? Incluso si el mosquito logra posarse en una persona sin ser notado, no puede comenzar de inmediato el banquete. Su aparato bucal, el probóscide, es mucho más complicado que simplemente un tubito para chupar sangre. En realidad es una ingeniosa construcción de 6 finísimos estiletes, ocultos dentro del labio externo. Y sí, en el momento de la picadura en la piel penetran no una aguja, sino 6 a la vez. Algunos de ellos tienen diminutos dientecillos que permiten literalmente cortar la piel. Curiosamente, precisamente la estructura del probóscide del mosquito se convirtió en prototipo para el desarrollo de agujas médicas menos dolorosas. Los médicos decidieron que si la naturaleza ya había inventado una herramienta cómoda y eficaz, ¿por qué no tomar prestada la idea? Cada elemento de este mecanismo en miniatura cumple su propia función. Unos estiletes buscan bajo la piel los capilares, otros se encargan de inyectar saliva. Y precisamente la saliva desempeña un papel clave. Como la saturación de sangre dura varios minutos, el mosquito debe hacer todo para que su víctima no note la punción. La saliva contiene más de 100 sustancias distintas, entre ellas enzimas que impiden la coagulación de la sangre y aseguran su libre flujo. Otros componentes actúan como anestésico local, bloqueando las sensaciones de dolor. Como resultado, la persona casi ni siente el mismo momento de la picadura, solo un ligero roce, que a menudo pasa desapercibido. Los verdaderos problemas comienzan más tarde, cuando el insecto ya ha volado. El sistema inmunitario reacciona a las proteínas extrañas de la saliva del mosquito y en el lugar de la punción aparece picazón, enrojecimiento e hinchazón. La razón de que después de la picadura la piel comience a picar y se inflame radica en las particularidades de nuestro sistema inmunitario. En la saliva del mosquito se encuentran decenas de proteínas y enzimas, y la mayoría de las personas reacciona a ellas igual que a un alérgeno. El organismo percibe estas sustancias como una amenaza y pone en marcha un mecanismo de defensa, se liberan histaminas, a causa de las cuales aparece picazón, enrojecimiento y sensaciones desagradables. Pero decir que esto sucede en todos sería incorrecto. Existen afortunados que prácticamente no sienten las picaduras, su sistema inmunitario permanece indiferente a la saliva del mosquito. Eso sí que es tener suerte. Pero, aún así, la pregunta principal sigue abierta: ¿para qué necesitan las hembras la sangre si los machos se las arreglan perfectamente con el néctar? La respuesta es simple: la sangre para ellas no es alimento en el sentido habitual, sino material de construcción. Para desarrollar y poner huevos viables, la hembra necesita una enorme cantidad de proteínas y hierro, que en el jugo dulce de las plantas simplemente no existen. Precisamente por eso se arriesga y caza a los seres de sangre caliente. Después de una comida abundante, el mosquito necesita un día o incluso 2 para digerir completamente el alimento recibido. Solo entonces la hembra parte en busca de un lugar adecuado para poner los huevos, y todo el ciclo se repite de nuevo. Este proceso es tan importante para la especie, que por él la naturaleza dotó a la hembra de múltiples mecanismos ingeniosos que la hacen casi una cazadora perfecta. Por suerte, la persona no siempre es su objetivo favorito. Muchas especies de mosquitos eligen mucho más a menudo a otros animales, aves, anfibios, mamíferos. Pero incluso a pesar de esto, inevitablemente nos encontramos en la lista de donadores potenciales. La buena noticia consiste en que la humanidad hace tiempo inventó muchos métodos de protección. El consejo más simple: usar repelentes que enmascaran el olor natural del cuerpo y te hacen menos visible para el insecto. También ayudan las velas aromáticas, las hierbas y los sprays especiales. Y las trampas más ingeniosas utilizan los logros de la ciencia, imitan la respiración de un ser vivo, liberando dióxido de carbono, y de ese modo atraen a enjambres enteros a la muerte. Sin embargo, sea cual sea el método que elijas, el objetivo siempre es el mismo: dejar al mosquito con hambre y no permitir que sus picaduras conviertan una velada veraniega en una tortura. Y recuerden, para el mosquito no eres una persona, sino simplemente un buffet andante. Así que no los alimentes gratis, mejor dale un like y suscríbete al canal.